Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando. Hola, Lucre. Hola, hola. ¿Cómo estás? Voy a empezar ahora, estoy empezando un vivo para hablar acerca de bueno, aquellas emociones heredadas y de la importancia de el conocer el árbol el árbol genealógico y bueno, y conocer un poquito de nuestra historia de la que somos parte, porque aquella parte que, que vivió, aquella historia que vivió algún antepasado, por más que yo no lo haya conocido, ya sea mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, cualquier, o abuelo también, no tiene por qué ser en femenino, obviamente incluimos a todo el árbol es parte de mí, es parte de mi historia y es parte de lo que yo soy hoy y de lo que yo vivo hoy también, porque hay emociones, es a través de la emoción que se manifiesta en mí, bueno, diferentes sentires que vivo yo, que vienen de mis ancestras, de mis ancestros, que vienen de mi padre, de mi madre, de mi abuela, puede ser de mi bisabuela, incluso de mi tía. O sea, el conocer un poquito el árbol es lo que puede ayudarme a entender para qué me pasan, para qué vivo ciertas situaciones. A veces son situaciones recurrentes que no entendemos, situaciones recurrentes que digo, ¿para qué me pasa esto? Y es justamente muchas veces que estamos manifestando a través de emociones que vivimos, diferentes situaciones que vienen no de mí, sino de mis antepasados. Y no quiero entrar en este vivo en mis vidas pasadas, porque esa también tiene otra carga, otra importancia en mis vidas pasadas. También hay árboles pasados, entonces tiene todo una importancia el entenderlo, pero vamos a enfocarnos hoy en el árbol genealógico y vamos a enfocarnos un poquito en la parte de las emociones en el árbol genealógico. Nosotros, bueno, somos seres emocionales, somos energía y la emoción es una energía y se presenta mediante energías en nosotros. Las emociones las podemos encontrar, por ejemplo, en nuestro cuerpo energético, en el cuerpo emocional, que el cuerpo emocional lo encontramos en el aura, en una de las capas del aura, es la segunda capa del aura, la capa que contiene la energía de las emociones. Otra cosa que es importante, cuando estas emociones son pasadas, son de mis antepasados, sobre todo la vamos a sentir en la parte de la espalda. O sea, todo lo que es pasado está atrás nuestro, está en la espalda, todo lo presente, bueno, lo vamos a tener adelante. Entonces, sobre la espalda es que vamos a sentir la energía bueno, de estas cargas sobre la espalda. Cuando las energías se sienten, por ejemplo, hacia la derecha del cuerpo, van a ser energías masculinas, cuando están a la izquierda son energías femeninas. Entonces, ahí conociendo un poquito qué parte de mí se está manifestando, es que yo puedo también detectar qué puedo estar o qué me puede estar afectando o qué puedo estar expresando a través de mi cuerpo. Y bueno, este cuerpo emocional que está en esta capa del aura, yo puedo entenderlo, puedo atenderlo para sanarlo. Y es desde nuestro árbol genealógico que se sana una parte importante de nuestro sentir, de nuestra emoción. Entonces, en este vivo yo lo que les quiero contar un poquito es acerca de cómo conectarnos con el árbol genealógico, cómo conectarnos con la energía, ¿sí?, que tiene en mí mi antepasado a través del árbol. ¿Qué
¿Qué rol tengo yo en el árbol? ¿Qué importancia tiene lo que vivió, por ejemplo, mi abuela en mí hoy, aquí y ahora? Más allá de que mi abuela ya no esté, más allá de que yo la haya conocido o no, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuela, mi bisabuelo, mis tatarabuelos, no tengo por qué haberlos conocido, ellos me heredan emociones, me heredan para que yo conscientemente los sane. Si no soy consciente de que yo tengo un rol sanador en mi árbol, entonces tal vez que puedo sanarlo de forma inconsciente, o puedo ser consciente de que sí, yo voy a sanar mi árbol. ¿Y cómo? Sanándome a mí. A través de la autosanación es que yo no solamente me estoy sanando a mí, sino que estoy sanando también todas las ramas que implican mis herencias en el árbol. Y bueno, yo quería contarles un poquito cómo sé si hay herencias, de quién estoy heredando. Puede ser, por ejemplo, utilizar terapias como son los registros akáshicos, como bueno, hay varias terapias en las que podemos encontrar, pero podemos conocer un poquito el árbol a través de, por ejemplo, estudiar los dobles en el árbol. Entonces yo lo que les quería contar era un poquito el cómo conocer los dobles en el árbol. Y para eso es importante, más allá de que ahora seguramente no lo tienen porque yo no lo pedí con la anticipación que podría haberlo pedido, es tener el árbol genealógico, tener una estructura básica del árbol genealógico, tener fechas. Cuanto más fechas tenga, en este caso mejor, porque las fechas son las que me van a determinar y las que me van a dar la información. Voy a conectar con mis dobles a través de fechas, por ejemplo, y bueno, si fuese terapia de registros akáshicos, muchas veces no se precisan fechas, porque para registros akáshicos la info nos llega. Pero en este caso, como no vamos a hablar de registros akáshicos, yo les voy a contar cómo conectar con el árbol genealógico a través de los dobles. Entonces, ¿cómo detectar dobles en mi árbol? ¿Cómo saber de quién estoy siendo doble? ¿De quién estoy repitiendo o quién me está heredando situaciones, emociones, más allá de que por ahora no sepa qué estoy heredando? Saber de quién, ¿sí? Entonces, el primero de los dobles es muy, muy importante saber y conocer, y también saber la importancia que tiene el nombre. Poner el nombre, por ejemplo, a nuestros hijos, aquellas personas del árbol en las cuales estoy repitiendo nombres son, hola Guille, aquellas personas en el árbol en el que estoy repitiendo nombres son dobles en mi árbol. Entonces, por ejemplo, si yo en mi árbol, yo Juana, tengo en mi árbol muchas Juanas, entonces yo estoy siendo doble de Juanas y Juanes, ¿sí? En mi árbol. Entonces, tengo que conectar con hola Guille, tengo que conectar con qué sucesos, qué cosas de Juanas y Juanes puede que yo esté heredando, porque sí hay una herencia a través del nombre, y sobre todo cuando una generación no lo sana y el nombre, por ejemplo, se sigue pasando hasta que llega a una que lo va a sanar, y ahí probablemente se corte la herencia del nombre, por ejemplo. Hay otros, no solamente por el nombre, por lo general es el nombre dominante. Siempre si tenemos dos nombres, hay uno que es el dominante. Cuando tu nombre dominante se está repitiendo con el nombre de algún antepasado, es más importante, o sea, tiene como más peso esa carga, que carga puede ser en positivo o también podemos heredar, perdón, en negativo, o también podemos heredar cuestiones positivas. No siempre se heredan cargas, no siempre se hereda en negativo. Yo puedo heredar dones, yo puedo heredar, por ejemplo, puedo heredar, no sé, la honestidad, más allá de que es algo que se aprende, también es algo que se hereda. Puedo heredar, por ejemplo, el don de hacer algo muy bien, porque, por ejemplo, mi abuela era música y yo puedo haber heredado la música, por ejemplo, que no es mi caso, pero
A lo que voy es a que vamos ahora a enfocarnos en aquellas herencias que me están acá para enseñarme desde el lado negativo, por ejemplo, desde las emociones, ¿sí? Que eso es lo que nos estamos enfocando. Entonces, puede ser que yo esté heredando, ¿sí? A través del nombre, a través porque mi nombre fue repetido en el árbol, hasta que, bueno, a mí me ponen el nombre que llevo y estoy cargando con cuestiones de antepasados a través de mi nombre. Entonces, el poner el nombre es muy importante, pensar que no sea un nombre que se repita, que no sea un nombre, por ejemplo, que se lo pongo por tal, porque conozco a tal, sino que sea un nombre auténtico. Es lo más sabio para cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos, para que a través del nombre saber que no le estamos heredando ninguna carga, ¿sí? Entonces, otra de los dobles, otra forma de encontrar dobles en el árbol es, hola Rosana, hola Rosana, hay dos Rosanas, hola las dos. Otra forma de encontrar el nombre, dobles en el árbol es a través de las fechas, perdón. A través de las fechas puede ser cuando la persona de mi árbol cumple o yo cumplo el mismo día que mi antepasado. Si mi fecha coincide exactamente con la fecha de nacimiento, no estamos hablando del año, sino de la fecha, el día y el mes. Cuando coincide con algún antepasado, entonces ahí también hay herencias a través de las fechas. Cuando se me repiten fechas, entonces. Sí, Vicente también. Bien, hola Vicente. Siempre están ahí firmes. Bueno, a través entonces de las fechas, cuando es el mismo día, es el doble perfecto, se llama, aquella persona de mi árbol que compartimos fecha de nacimiento. Cuando el doble es perfecto, hay cuestiones importantes, hay cargas importantes que sanar, que yo llevo de ese antepasado. Puede ser antepasado o puede ser que esté presente, que no sea un pasado. Puede ser, por ejemplo, que mi mamá y yo compartamos fechas de nacimiento el mismo día y el mismo mes, por ejemplo. En ese caso sé que estoy cargando con que estamos compartiendo alguna cuestión importante de sanar, que se nos va a repetir en nosotras, en las dos. Por ejemplo, si las dos cumpliéramos el mismo día y el mismo mes. Entonces, después de los dobles, el doble perfecto, tenemos otros dobles también por fechas, que son, por ejemplo, cuando... Voy a hablar de algunos de los dobles, no voy a hablar de todos para no hacerlo demasiado pesado, porque como es fecha, sí hay que calcular y demás. Pero otro de los dobles es, por ejemplo, a través de las fechas de nacimiento, cuando se da mi fecha de nacimiento y le vamos a sumar y restar 10 días, y lo vamos a calcular cada 3 meses, ahí encontramos dobles también. Cualquier duda que tengan, también me pueden después escribir y se los explico de nuevo si es que no se entendió bien. Otro de los dobles, para encontrar de quiénes estoy, porque la cuestión es encontrar yo de quién estoy cargando, de quién estoy siendo doble, para después poder sanarlo, para después poder, a ver qué sé de esta persona que fue parte de mi árbol, qué sé, qué cuestiones, qué cosas vivió, para yo poder así entender cosas que vivo yo, que las estoy repitiendo por ser doble de esa parte de mi árbol. Entonces, tenemos otros dobles, por ejemplo, el doble espejo. El doble espejo es aquel doble en el que se repite mi fecha, pero al revés, en espejo. Por ejemplo, yo nací el 3 del 11, entonces mi doble espejo sería si en mi árbol hay alguien que nació el 11 del 3. Ahí estamos siendo dobles espejo. Y ahí también con la persona con la que esté compartiendo el doble espejo,
estoy cargando o estoy bueno, compartiendo alguna cuestión importante a sanar, y por lo general son emociones, son conceptos que vienen a través de emociones, como por ejemplo alguna tristeza, alguna pena profunda, miedos. Los miedos, el miedo es una emoción muy fuerte, es una de las emociones grandes maestras. Entonces el miedo tiende a pasarse de generaciones, ¿sí? Hasta que una de las partes decide soltar el miedo, decide sanar el miedo, y ahí es que esa parte del árbol sana. Pero yo no me voy a enfocar en quiero sanar a mi bisabuela, quiero sanar a mi abuela o quiero sanar a mi madre. Me voy a enfocar en mi autosanación. Y sanando yo sé que estamos sanando todas esas partes del árbol. Hola Vanessa, qué lindo que estén por acá. Entonces, hablamos del doble perfecto, hablamos del doble cuando se dan fechas cada 3 meses, sumándole más y menos 10 días a mi fecha de nacimiento. Hablamos del doble espejo, que es aquel que se repite cuando cambia, queda en espejo el número, queda como simétrico. Queda, por ejemplo, el 3 del 11, 11 del 3, ¿sí? Aquellas personas que comparten fechas espejo son, sin hablar de años, acá no importan los años, porque estamos hablando de generaciones y generaciones para atrás, a través del árbol. Entonces hablamos de los días, fecha y mes, ¿sí? Después están los dobles, se llama doble fantasma, que es cuando, por ejemplo, voy a ir dando ejemplos de mí, por ejemplo. Yo cuando estaba en el útero de mi mamá, por ejemplo, mi abuela murió en septiembre, yo nací en noviembre. Mi abuela pasó a ser mi doble fantasma. ¿Por qué? Porque ella muere en ese periodo de 3 meses antes de mi nacimiento. Entonces, cuando hay un fallecido, en ese tiempo de 3 meses antes de nacer, ese fallecido pasa a ser tu doble fantasma. Entonces, ese fallecido al morir te está dejando para que vos, y te lo deja no porque vos podés sanarlo. La cuestión es hacerlo consciente y saber que como yo puedo sanarlo, porque a mí se me heredó, porque yo puedo sanarlo, ¿se entiende? Se me está quedando una carga, ¿sí? Que yo voy a sanar después en mi vida. Yo estoy naciendo y al nacer ya esa persona me dejó por ser su doble, como herencia, alguna emoción que yo voy a sanar. Recuerden que no son solo herencias negativas, ya lo dije, pero como ahora ingresaron otras personas, lo vuelvo a repetir. Heredamos cosas positivas también, heredamos virtudes, heredamos dones, heredamos una cantidad de cosas positivas, incluso emociones positivas. Heredamos, muchas veces se escucha, ay, porque fulano es alegre como era su abuela, porque heredó la alegría, por ejemplo. No siempre heredamos miedos, no siempre heredamos angustia, no siempre heredamos tristeza, no siempre heredamos dolor, heredamos cosas muy positivas también. Entonces, a todo lo que estemos heredando, siempre saber que, que es para que yo pueda potenciar mi vida, yo pueda seguir evolucionando y pueda también sanar a todo mi árbol, ¿sí? Tenemos como misión el de sanarnos, y siempre lo digo, nada es casualidad. Entonces, que tú estés ahora conectada en este momento con este vivo, tampoco es casual, es causal. Y es causal porque es causa para que tú sepas también que vos, tanto como yo y tanto como otra cantidad de gente, tenemos el rol de sanar nuestro árbol. Entonces, el tema está en comprometernos y saber que podemos sanarlo, y saber que por eso estoy en este momento compartiendo este espacio, compartiendo estas palabras, porque con compromiso hacia mi autosanación voy a cumplir ese rol que tengo de sanadora. Entonces,
Estábamos hablando de el doble fantasma, que es cuando, hola Alicia, el doble fantasma es cuando, entonces, hay dos dobles fantasmas. Uno es cuando una persona muere 3 meses antes de mi nacimiento, ¿sí? Otro doble fantasma es también cuando, por ejemplo, un bebé viene después de un aborto, es decir, en el útero de mamá, por ejemplo, hubo un embarazo perdido. No tiene por qué ser aborto provocado, puede ser un aborto espontáneo, o sea, puede ser, no importa qué aborto sea, siempre que hay un aborto, el bebé que viene después, si es que viene bebé después, ese bebé está teniendo como doble fantasma a el bebé de ese aborto, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que está llevando emociones, que está llevando cargas, que está llevando cuestiones para ser sanadas. Entonces, ese bebé ya tiene al nacer también una misión, una gran misión de sanar. Y ese bebé, bueno, en mi caso también, mi mamá antes de yo nacer tuvo un embarazo perdido, entonces yo en ese caso también tengo el doble fantasma desde ese bebé que no nació, por ejemplo. Siempre sabiendo que todo es muy positivo, todo es para seguir sanando, para seguir evolucionando. Entonces, otro tipo de dobles que podemos encontrar en el árbol, y acá una pausita, les recomiendo que después el vivo lo voy a dejar como dejé el anterior, que si entran al feed de Instagram lo ven, el vivo lo voy a dejar y ustedes lo que pueden hacer es con su árbol, es armarse el árbol y con su árbol ir al vivo y anotar y sacar apuntes de los dobles, ¿sí? Porque les va a quedar como, es un material que les está enseñando, entonces el sacar apuntes de los dobles para, bueno, para entender mejor su árbol, y si tienen fechas y todos los datos que tengan, mucho mejor, ¿sí? Hola Lau. Bueno, y después tenemos cuando el doble, por ejemplo, cuando el doble no. Después tenemos emociones que vienen para sanarse a través de, por ejemplo, los dobles sanadores. Que los dobles sanadores son personas, por ejemplo, que vienen al árbol con enfermedades congénicas, como son, por ejemplo, el síndrome de Down. Cuando a nuestro árbol llega un niño con síndrome de Down, por ejemplo, es un niño que viene con esa misión pura de sanación. Ese niño o niña viene a sanar nuestro árbol, viene con esa misión, es un niño que es puro amor, y el amor sana. Recuerden siempre que no es cursi ni nada, es real. El amor es la medicina más grande. Entonces, cuando a nuestro árbol llega un bebé con síndrome de Down, este bebé llega, por ejemplo, para sanar toda esa carga emocional que hay en el árbol. Y por lo general se da cuando en 2 generaciones atrás de este bebé que nace con esta enfermedad congénita, 2 generaciones atrás el árbol está muy dañado. Entonces, cuando el árbol está muy dañado, viene como, es como un regalo a nuestro árbol, un bebé con síndrome de Down. Es un bebé que tiene amor, que tiene puro amor, que con amor sana todas esas generaciones. Entonces es casi que cuando no estamos pudiendo o no estamos justamente encontrándonos con que nosotros tenemos este rol de sanar nuestro árbol y esta misión de sanar nuestro árbol, a veces estamos como perdidos en no sé cuál es mi misión. Bueno, tenemos muchas misiones en nuestra vida, muchas misiones, y una de las misiones es la de sanarnos, es la de encontrarnos con el camino de sanación para sentirnos bien, para ser felices, para que generaciones futuras no sigan cargando con lo que nosotros vamos dejando o las generaciones pasadas dejaron. Es decir,
Yo me voy a centrar en mi autosanación, como lo dije antes, pero desde mi autosanación voy a estar sanando ese árbol, pero también voy a estar sanando las generaciones que vienen. Yo estoy siendo ese eslabón de sanadora. Y todas y todos los que están acá conectados en este vivo, tenemos ese don de sanar nuestro árbol. Entonces lo que tenemos que hacer es inspiro profundo y conecto con mi rol, conecto con mi plan de sanadora. ¿Por qué? Más allá de que por ahí no tengo idea que yo puedo sanar ni cómo puedo sanar, podemos sanar, podemos sanarnos, y es importante empezar, por ejemplo, con mi sanación. No voy a pensar, ya lo dije, en sanar a mi abuela, voy a pensar en sanarme yo, y sanando yo esa emoción que venía de mi abuela, va a estar sanando mi abuela también, y va a estar sanando la generación que viene también, esa carga va a dejar de existir. Entonces, es súper lindo y súper positivo el que sepamos y nos encontremos con esta misión sanadora. Una de las formas para sanar, por ejemplo, para encontrar respuestas, es a través de registros akáshicos. Una de las formas, por ejemplo, es a través de, yo hago, les digo, dentro de las terapias que yo hago y que yo practico y que yo trabajo y que yo me he sanado a mí misma y he sanado sanándome yo también a mi árbol, y bueno, y cargas que vienen de mi árbol. Y sé que las estoy sanando yo y también se han sanado porque yo las he sanado, porque yo con esa misión y conectando con esa misión he sanado ese árbol. Yo me he planteado desde mi lugar el expandir, no solamente me sano yo, estoy sanando y ayudando a sanar a otras mujeres y a otras personas, a otros hombres también. Y bueno, y hoy haciendo estos vivos también me estoy comprometiendo para expandir y para abrir otros caminitos de sanación a otras personas, a otras mujeres y bueno, y a otros hombres, porque no solamente para mujeres, si bien es Infinita Mujer, están todos bienvenidos. Entonces, yo practico una terapia que es de desbloqueo y liberación emocional, en la cual se conecta a través de esa terapia, se conecta con aquellas emociones que vienen de mi árbol, que vienen de mí, que vienen de mi infancia incluso, es una terapia súper linda, súper sanadora. Hola, para los que recién ingresan, estamos hablando acerca de aquellas emociones que estoy cargando y que estoy manifestando a través de mi árbol genealógico. Es entender nuestro rol, ¿sí?, en el árbol, y nuestro rol es para sanar el árbol, y nuestro rol es no solamente el quedarnos en un lugar que nos pone como víctimas de a mí me pasa tal cosa, sino es entenderlo sabiendo que me pasa no porque me pasa, no es por qué me pasa tal cosa, por qué me pasa, por qué esto a mí, por qué a mí. ¿Cuántas veces nos vemos en esa situación de que estamos diciendo por qué a mí, en vez de preguntarnos para qué me pasa? Porque el para qué incluye y tiene todo una cuestión muy positiva que nos abre un camino de maestro, un camino que nos abre el camino de sanar. Estoy preguntando para qué porque quiero aprender, y no estoy preguntándome por qué, encerrándome en por qué a mí en un lugar de víctima. Entonces vamos a querer aprender. ¿Para qué me pasa? Entonces me pasa y ahí ustedes van a encontrar para qué les pasa, pero siempre va a ser desde un lugar que nos está enseñando, desde un lugar en el cual estamos aprendiendo. Somos aprendices y aprendemos desde las cosas buenas y aprendemos desde las cosas no tan buenas. Y aprendemos así como aprendemos, por ejemplo, a soltar emociones. Podemos aprender a soltar emociones, no solamente quedarme con el miedo, sé que lo puedo soltar,
pero lo voy a poder soltar siempre que yo me disponga a ello, lo voy a poder soltar siempre que yo haga cosas para soltarlo. Entonces, ¿qué sucede cuando me encuentro con que en mi árbol hay un montón de cargas que yo estoy manifestando? Cuando yo hice mi árbol, escriban el árbol genealógico, cuando escribí mi árbol, cuando encontré fechas y cuando a partir de todo lo que hablamos antes, veo que tengo un montón de dobles, porque no hay un doble y no hay dos dobles y no hay 5 dobles. Van a encontrarse con que tienen un montón de dobles en el árbol, ¿sí? De los cuales yo estoy repitiendo, siendo parte, estoy cargando. Entonces, cuando no es cuestión de, ay, lo que estoy cargando tanto de fulano, si conocen algo de la vida de ese fulano, anótenla también, porque eso les puede ayudar a entender para qué están viviendo ciertas situaciones. Entonces, el después de entender para qué, el agradecer. El gracias es una energía tanto como el amor de las más elevadas, el agradecer. Nosotros vibramos todo el tiempo, somos energía y estamos en vibración. Y como yo estoy vibrando, se está manifestando en mí, en resonancia de eso, siempre. Entonces cuando yo me quedo en la angustia y no puedo salir de la angustia, muchas veces obviamente es de forma inconsciente, es que lo puedo soltar cuando lo hago consciente, cuando me doy cuenta. El darme cuenta hace que yo pueda cambiar eso. Entonces acá estamos dándonos cuenta, estamos abriendo esa puerta de darnos cuenta para entender. Entonces, desde el momento en que yo entiendo el para qué, voy a agradecer con toda mi fuerza, ¿sí? Voy a agradecer con toda la energía verdadera de la gratitud, ¿sí? Y voy a soltar. Voy a agradecer para soltar lo que no me pertenece, para soltar lo que yo no quiero para mí. Recuerden que estamos decidiendo nosotros siempre en nuestra vida qué es lo que yo quiero y sigo arrastrando y sigo repitiendo y qué es lo que yo decido sanar y soltar. Entonces, desde el momento en que yo me di cuenta de que estoy repitiendo una emoción, de que estoy repitiendo o sintiendo algo que sé que no es mío, que no me pertenece, puedo agradecer para soltarlo, ¿sí? Puedo agradecer para soltarlo porque sé que no es mío y porque sé que sin esa emoción que no me pertenece yo voy a ser más feliz, ¿sí? Entonces, cambiando la vibración en mí, también el árbol se está sanando, también yo me estoy sanando a una mucho más positiva. Como les decía, la gratitud tiene una vibración muy positiva, una vibración de las más elevadas, así como el amor. Otra de las cuestiones que podemos, como rol en el árbol, es llenarnos de esa energía que no le pone juicio a las cosas. Si yo sé que en mi árbol hubieron cosas, cuestiones, no las voy a juzgar. Yo no voy a juzgar por qué fulano no quería a su hijo. No, porque fulano o fulana no quería a su hijo porque es lo que supo hacer en el momento en que vivió y cómo supo hacerlo. Es poner entendimiento en todas las situaciones para después, a partir del que yo entiendo, puedo agradecer. Siempre hay para agradecer. Y sin juicios elevamos la vibración. Cuando no ponemos juicios, elevamos la vibración. Cuando no nos quejamos, elevamos la vibración. Entonces, desde el momento en que te veas emitiendo quejas hacia cualquier situación que estés viviendo, ¿sí? Si la podés relacionar con alguna emoción que traigas, por ejemplo, desde tu árbol o no, desde el momento en que te ves emitiendo quejas, sabes que podés soltarlas, sabes que podés, yo no me voy a quejar, no nos vamos a quejar para subir nuestra vibración, porque la vibración de la queja baja automáticamente nuestra frecuencia vibratoria y somos vibración, somos energía y así como vibramos atraemos, ¿sí? Entonces si yo estoy vibrando en la queja, voy a seguir atrayendo a mí cosas
que hacen que yo me queje. Y me voy a quejar cada vez más, porque es lo que estoy vibrando. Cuando yo estoy vibrando en el miedo, ¿qué pasa? Cuando estoy vibrando en el miedo, voy a atraer a mí situaciones que generan que yo cada vez sienta más miedo, porque es lo que estoy vibrando. Y no es que, o sea, a lo que voy es a que si yo, por ejemplo, si nosotros le ponemos una escala a las diferentes emociones, ¿sí? o situaciones, cada una va a tener un nivel de vibración. Si yo estoy en la alegría, vamos a suponer que la alegría vibra muy alto, ¿sí? Que bueno, el reírnos sube nuestra vibración. Hay cosas que yo voy a conscientemente empezar a trabajar en mí para elevar mi frecuencia vibratoria. Y sé que desde un lugar de alta vibración puedo soltar aquellas emociones que me están afectando, ¿sí? Puedo soltarlas con más facilidad. No me voy a quedar en el pasado, voy a vivir el aquí y ahora, ¿sí? Voy a vivir el presente. Yo viviendo el presente, somos una totalidad, y viviendo el presente voy a estar en esa totalidad, también conectada con ese pasado, porque es la energía, no tiene tiempos, no tiene espacio, ¿sí? Y cuando yo elijo vivir el aquí y ahora, estoy constantemente viviendo desde el aquí y ahora, sanando ese pasado también. Entonces no hay tiempos y no hay espacios, ¿sí? Es acá, es aquí la vida. Entonces es el conectar con este tiempo, con este momento, con este espacio. No sé si tienen dudas, si alguien tiene preguntas, si se va entendiendo lo que estoy hablando. Bueno, la idea de este vivo es justamente el abrir una puerta para nuestra autosanación y saber que todo lo que estamos viviendo es en resonancia a cómo yo estoy vibrando. Entonces, cuando no estoy viviendo situaciones positivas o muy positivas o tan positivas como quisiera, sé que las puedo cambiar, por ejemplo, subiendo mi vibración. Y a veces esas situaciones y esas emociones vienen de antiguo, vienen porque yo las heredé. Bien, me alegro que se entienda. A veces esas situaciones vienen no porque yo elija conscientemente vivir ciertas situaciones, es porque yo no me he dispuesto a sanarlas, porque yo no me he dispuesto o porque no me he dado cuenta de que me vienen a mí para que yo las sane, porque yo sé que puedo sanarlas. Siempre pónganse en ese lugar empoderadas de que lo que nos sucede es porque nosotros podemos con ello, es porque nosotras somos las elegidas para sanar esas cuestiones, para fortalecer, y sanándonos estamos sanando con todo lo que venía de nuestros antepasados. Entonces después, si hicieron el árbol, si se animaron, si averiguaron fechas, si encontraron relaciones en cosas que ustedes hayan vivido, estén viviendo o estén sintiendo, después me cuentan, me van a contar si pudieron, si les ayudó, qué les aportó, el saber esta información, que es una información muy linda en realidad de saber. Yo la fui aprendiendo, leyendo mucho, estudiando, me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, estoy constantemente aprendiendo, constantemente haciendo cursos, haciendo cosas para aprender más y más y más, y después me gusta dar, me gusta expandir. Entonces estoy en este proceso y este es mi segundo vivo, estoy animándome a hacer estos vivos, que es algo nuevo, pero me he dispuesto a través de esta herramienta maravillosa a ayudar, a compartir, ¿sí? Y bueno, si tienen alguna duda me dicen, si no, tal vez que vamos cerrando.
Otra cosa que antes de cerrar les quería recordar y les quería hacer saber es la actitud de el cómo me estoy parando frente a la vida, ¿sí? Entonces, si ustedes ahora están sentadas, están como estén, con su cuerpo, con hombros caídos o como sea que estén, cambiemos nuestra actitud. Y esto también lo hablé en el vivo anterior, pero se los voy a seguir repitiendo porque es cambiar hábitos. Y el cómo me paro frente a la vida también es un hábito. Entonces llevamos los hombros para atrás, abrimos el corazón, levantamos la mirada y con la mirada en alto voy a saber y empoderarme y decirme a mí misma, yo estoy sanando y yo puedo sanarme. Siempre saber que podemos. A veces repetimos actitudes que dijimos, nunca haré, o situaciones. Sí, bueno, a veces se repiten y se repiten porque no están sanadas y se repiten porque o para que yo las pueda sanar, ¿sí? Se repiten para mostrarme que tengo que seguir trabajando en eso, por ejemplo, que, no sé, pasa mucho con los enojos, a veces no me voy a enojar, por ejemplo, en Reiki uno de los principios de Reiki es solo por hoy no me enojo, pero el trabajar el solo por hoy no me enojo es un trabajo y a veces te ves enojada y ya habías dicho no me enojo y te enojaste. ¿Y por qué se repite? Porque no está sano esa parte de el solo por hoy no me enojo, porque todavía tengo que trabajarla en mí, hasta que en un momento llega una situación que en otro momento te hubiese enojado mucho y lo viste con otro punto de vista, con otra mirada, con otro enfoque, y ahí te diste cuenta o te das cuenta de que recién estoy sanando el enojo, por ejemplo. Entonces a veces se nos repiten situaciones en la vida para que, por más que yo diga, no me voy a enojar, se me repite una situación que me enoja para que yo vea y me dé cuenta y siga trabajando mi sanación del enojo, ¿sí? O con el miedo nos pasa también, se nos presentan cosas que nos dan miedo cuando yo había decidido no más miedo, ¿sí? Y si bien lo decido yo, lo decido, pero lo tengo que ir trabajando, lo tengo que ir soltando de mí. ¿Y cómo lo voy soltando? A partir de cosas que en situaciones me generaban miedo, ¿sí? A partir de cosas que en otro momento, por ejemplo, me hubiese dado tremendo miedo y hoy sé que ya no, por ejemplo. Cuando yo vivo una situación que en un momento anterior me hubiese dado mucho miedo y ahora no me dio miedo, es porque el miedo quedó sanado, ¿se entiende? Cuando se nos manifiestan repetidamente ciertas situaciones que nos despiertan ciertas emociones, es para que sigamos sanando, es para que sigamos el camino en el que estamos, ¿sí? Nunca desde el qué horrible lo que me pasó, ¿sí? Bueno, para el próximo vivo, que va a ser el próximo miércoles, hoy lo cambié de hora porque el anterior fue a las 3, el próximo va a ser también a las 5, los voy a ir poniendo los miércoles a las 5. Para el próximo vivo vamos a hablar un poquito acerca de, seguimos con las emociones, me parece que es un tema importante, que conozcamos nuestro cuerpo emocional y vamos a seguir con las emociones y vamos a hablar desde el cómo alimento mis emociones, ¿sí? Yo puedo comer para sanar las emociones. Entonces, ¿de qué forma puedo alimentarme, por ejemplo, para sanar la ansiedad? ¿De qué forma puedo alimentarme? Porque hay alimentos que alimentan la ansiedad. Hay cosas que yo estoy comiendo y no sé, y estoy alimentando la ansiedad y estoy alimentando la angustia y hay momentos en los que yo me siento muy triste y cosas que como me hacen más triste o como y es un alimento que me genera alegría. Entonces, el saber alimentarnos para sanar las emociones es lo que vamos a ver en el próximo vivo. Bueno, gracias a ustedes por estar, siempre les digo, gracias a ustedes, porque sin ustedes de ese lado yo estaría acá hablando sola y no tendría sentido.
También estoy hablando sola, pero sé que están ahí y eso bueno, me genera mucha gratitud, me llena. Más allá de las expectativas que yo pueda poner en que haya gente del otro lado o no, llena el que estén ahí de ese lado, porque si no estuviesen conectadas, yo el vivo lo estaría haciendo igual, pero no es lo mismo. Es más lindo, más divertido, más entretenido el saber que le estás dando a quienes están ahí. Bueno, y el vivo lo voy a dejar en el feed de Instagram, así que lo pueden ver. También lo subo al canal de YouTube. En YouTube me encuentran como Infinita Mujer, así todo junto, Infinita Mujer en YouTube. Tengo varios videitos, y ahora voy a ir subiendo estos vivos para seguir aportando al que siempre sé que les va a llegar a quien lo necesita. Entonces sé que si lo ven 10, son 10 personas que necesitaban estas palabras y bueno, este ratito. Si lo ven 100, son 100 y así que estoy muy segura de que les llega a quienes le tiene que llegar. Bueno, y desde acá, si alguien tiene dudas, me dice, y si no, nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Estoy muy agradecida, muchas gracias. Y bueno, espero haberles aportado un montón o algo, un poquito igual, pero que les sirva mucho. Quiero saber si alguno tiene dudas, tiene preguntas o algo para decir antes de cerrarlo. Muchas gracias Rosana, muchas gracias Lau, muchas gracias Alicia, gracias a quienes están ahí. Para mí es muy divertido estar acá de este lado, lo disfruto mucho, me encanta. Bueno, yo soy docente, para el que no sabía, soy docente y me encanta enseñar, es algo que viene conmigo, pero está como muy profundo en mí. Y ese es un don que yo heredé de mi árbol también. Hay una cosita que no les dije, que es importante en el árbol, y se las voy a aprovechar a contar antes de cerrarlo. Que nosotros también podemos conectar con nuestros dobles en el árbol a través del conocer las profesiones. Las profesiones también nos están enseñando, nos están diciendo cuál es mi rol en el árbol. No solamente puedo desde mi profesión encontrar quiénes son dobles a través de mi profesión. Por ejemplo, yo soy doble o son dobles de mí todos los que en mi árbol, por ejemplo, si yo soy docente, sean docentes o maestros, no solamente docentes y maestros. Nuestros dobles, no sé a qué me preguntabas, Alicia. Nuestros dobles es algo que estuvimos hablando desde que comenzamos el vivo. Tal vez que por eso, como te conectaste más tarde, no sabías bien de qué hablábamos, pero si después lo escuchás al vivo te vas a entender todo. Así que podemos desde nuestras profesiones, por ejemplo, y esto analice cada uno su profesión o lo que sea que haga. Puede ser ama de casa, puede ser lo que sea que ustedes hagan, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una modista, puede ser un arquitecto, un médico. Conecten con la profesión, pero con la profesión como misión en el árbol. Por ejemplo, un médico tiene como misión, más allá de su diploma o lo que sea, su nombre de médico y de doctor, tiene como misión sanar el árbol, ¿sí? Díganme ahí algunas de ustedes que están conectadas a sus profesiones o qué hacen y vamos hablando un poquito de eso. Alicia, sos maestra, ¿verdad? Alicia, tú, por tu rol de maestra, tenés como misión en el árbol el enseñar en tu árbol. Conecten con la profesión, con lo que ustedes hacen, y eso que ustedes hacen tiene conexión directa con su rol en el árbol, maestra de jardín. Entonces,
enseñar, ¿sí? Enseñar desde esa, inocencia que tiene el niño. Bueno, ese lo puedes conectar como un rol en tu árbol genealógico. Desde ese lugar, ¿sí? Es tu rol en el árbol. Después, por ejemplo, si tenemos como profesión, a ver, quiero que se me ocurra algo creativo, pero como profesión, por ejemplo, Rosana, que Rosana hace teatro, ¿verdad? A ver, estás ahí, Rosana. Rosana hace teatro. Yo creo que su rol en el árbol, desde bueno, su profesión como actriz, el teatro está muy conectado con las emociones, justamente con el expresarnos, con la expresión corporal. Entonces, desde el rol que tiene, por ejemplo, el teatro y ella en el árbol, yo lo siento como muy conectado con esa expresión de las emociones. Entonces, Rosana, por ejemplo, va a sanar el árbol desde que se decida o se presente a manifestar y expresar las emociones. Las emociones, esas que nacen cuando estamos en una obra de teatro. Yo no hago teatro, pero bueno, cuando se ve a los actores como compenetrados en su papel, entonces hola Cristina, cuando estamos así de conectados con las emociones, bueno, desde ese lugar sanamos el árbol, sanamos las emociones. Cristina, no te preocupes porque después el vivo queda, así que lo vas a poder ver si lo querés mirar después más tarde. Eso no hay inconveniente. Es lindo el estar en este momento porque interactuamos y bueno, y es más espontáneo, pero lo pueden ver después si no pudieron conectarse en el momento. Bueno, desde acá voy cerrando ahora sí, espero que lo hayan disfrutado y bueno, los saludo a todos y los espero en el próximo vivo el miércoles a las 5 de la tarde y vamos a hablar acerca de cómo alimentamos nuestras emociones, ¿sí? Chao, chao, gracias por estar.